genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 691. El impacto del mundo. Date prisa, enciende la televisión. Cambia a CCTV o cualquier canal que transmita las noticias. Un joven corrió a la caseta de vigilancia de una fábrica y le gritó al guardia. Los guardias de seguridad tienen un televisor en blanco y negro de 14 pulgadas. Aparte de la caseta de vigilancia, no había ningún otro televisor en la fábrica. El guardia de seguridad no estaba seguro de lo que sucedió y más de una docena de jóvenes entraron en la caseta de vigilancia. Jadeaban y parecen haber corrido hasta aquí. ¿Qué les pasa a estos jóvenes? ¿No deberían estar en el trabajo ahora? ¿Por qué venían todos aquí a ver televisión? ¿Eh? ¿Ese es el supervisor de su taller? Eso es. Estos jóvenes serán regañados y se les reducirá el salario. Pero cuando el supervisor entró en la caseta de vigilancia, también apresuró al guardia a encender la televisión. Mi televisión solo puede recibir CCTV1 y nuestros canales de televisión provinciales. El resto de canales como nuestro canal de televisión de la ciudad no son claros. Dijo el guardia. CCTV1 servirá. Eso es un gran anuncio ahora. El primer ministro de Japón se disculpa con nosotros. Ja 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 ja. Se siente bien. Esos japoneses tuvieron que disculparse con nosotros. Un joven se rió. ¿Qué? ¿El primer ministro de Japón se disculpa? ¿Nuestro ejército los atacará? El guardia preguntó emocionado. Si China entrara en guerra con Japón, él sería el primero en unirse. No hay guerra. Son esas empresas japonesas las que han causado una gran contaminación en China. Su primer ministro sale a disculparse y anunciarnos la compensación. Esta vez, los japoneses tendrán que inclinarse ante nosotros. Así es. Mi tercer tío está trabajando en el servicio de gobierno de la ciudad. Una vez hubo un japonés que vino aquí para discutir la instalación de una fábrica en nuestra ciudad. Es muy orgulloso y arrogante. Habla como si el mundo entero girara a su alrededor. Por suerte, la ciudad no cedió a sus demandas. Escuché que la fábrica es una fábrica de productos químicos. Afortunadamente, nuestros líderes en el gobierno de la ciudad tienen previsión. Si el agua de nuestra ciudad está contaminada, todos sufriremos. SHHHHI. Deja de hablar. La disculpa está comenzando. Gritó el supervisor. ¿Entiendes japonés? Hay un intérprete. Incluso si no entendemos, también se siente bien verlo. Y represento al gobierno de Japón para disculparme por las acciones de algunas de nuestras empresas en China. Lo siento. Tomichi Murayama se inclina a 90 grados durante 5 segundos. Las cámaras parpadeaban sin parar. El corazón de Tomichi Murayama estaba sangrando. Maldición. Es tan difícil ser primer ministro. Todavía estamos investigando las afirmaciones del gobierno chino. No refutaremos las acusaciones. Estamos dispuestos a aceptar las condiciones establecidas por el gobierno chino y discutiremos el monto de la compensación. Las empresas involucradas en este incidente serán retiradas de China. Espero que este incidente no afecte la relación entre nuestras dos naciones. El presidente Bill Clinton estaba viendo la transmisión en vivo en la Casa Blanca. Cuando vio a Tomichi Murayama admitiendo las acusaciones, encendió un cigarro y respiró hondo. Tomichi Murayama, este idiota. ¿Cómo puede admitir este incidente y sacar a esas empresas del mercado chino? ¿Cree que China seguirá trabajando con Japón en el futuro? Lo que debe hacer es negar todas las acusaciones y negarse a admitir nada. Todos deberían llorar y afirmar que todos están acusados falsamente. De esta forma, tendremos la oportunidad de entrar y ayudarlos a todos. Por supuesto, si hay pruebas suficientes, entonces es otra historia. Por su comportamiento, parece que todas las acusaciones son ciertas. Maldición. ¿Por qué sigue vivo ese chico de tamaño pequeño? Con él cerca, China no es fácil de tratar. Ese tipo pequeño es testarudo y negociar con él es un dolor de cabeza. Nadie puede sacar ventaja al negociar con él. La forma de negociar de ese tipo era: yo pongo las condiciones y tú las cumples. Si no, olvídalo o vamos a la guerra. Después de la guerra del Golfo, la política de Clinton era mantener la paz y había utilizado la guerra para atacar al presidente anterior. Si estallara una guerra durante su mandato, no tendrá más posibilidades de ser reelegido en 2 años. Incluso podría verse obligado a dimitir. Yeltsin también estaba viendo la transmisión en vivo de la disculpa en el Kremlin de Rusia. Se burló cuando vio a Tomichi Murayama inclinándose. ¿Cómo puede esta persona ser el jefe de Japón? Sus acciones reflejan la actitud de todo el país.
¿Japón quiere cooperar con Rusia? Soñar en. Pero China se estaba fortaleciendo ahora, y Rusia había ayudado mucho a China. Es hora de invitar a los líderes chinos a discutir más cooperaciones entre China y Rusia. Debo invitarlos. Cuanto mejor sea la relación de Rusia con China, más miedo tendrá Estados Unidos. De esta forma, Rusia tendrá tiempo para desarrollarse. La construcción de mejores relaciones con China reportó muchos beneficios. El presidente de Corea del Sur también estaba viendo la disculpa en la televisión. Se reía de sí mismo. Muchos coreanos también se sentían muy bien. Había un dicho en la vida anterior de Feng Yu. ¿Cómo pueden los coreanos, chinos y japoneses sentarse tranquilamente a charlar? Muy fácil. Cuando los chinos estén con los coreanos, hablarán mal de los japoneses. De esta forma, ambos serán amigos. Cuando los chinos estén con los japoneses, regañarán a los coreanos y ambos serán amigos. Cuando los japoneses están con los coreanos, regañarán a los chinos y pueden ser amigos. Estos países se necesitaban, pero al mismo tiempo, se odiaban. Fue una relación extraña. Los líderes del Reino Unido, Alemania, Francia y muchas otras naciones estaban viendo la transmisión en vivo. Japón seguía siendo una superpotencia económica y se vio obligado a disculparse con China. Esta fue una gran noticia. Algunas personas se alegraron de ver a Japón deshonrarse internacionalmente. Algunos fruncían el ceño. ¿China pudo obligar al primer ministro de Japón a disculparse públicamente con ellos? ¿China es tan poderosa ahora? Muchos líderes habían estado tomando precauciones contra Japón. Pero no esperaban que China aumentara tan rápido. Aunque China todavía carecía en muchas áreas, su desarrollo fue demasiado rápido. ¿Cómo se desarrollará China en 10 años si continúa creciendo a este ritmo? Los líderes de muchas naciones pensaron si deberían reprimir el desarrollo de China y frenar su progreso. Algunos líderes sintieron que deberían tener más cooperación con China y desarrollar una relación diplomática cercana. De esta manera, su nación se beneficiará cuando China se desarrolle. Los chinos estaban preocupados por su reputación. Si alguna nación fuera amiga de China, China elegiría no pelear con esa nación a menos que la otra parte comience una pelea primero. Parece que es hora de levantar algunas restricciones contra China. Y Feng Yu y el resto también estaban viendo la transmisión en vivo en la sala de reuniones. Se habló mucho durante la disculpa, y ninguno de ellos entendió lo que se dijo. Pero estaba claro que Japón había mostrado su sinceridad en esta disculpa, y el embajador chino en Japón representó a China para aceptarla. Al mismo tiempo, anunció que algunos funcionarios chinos viajarán a Japón para negociar la compensación. La actitud del embajador chino fue muy arrogante. Se comportó como un ganador, y muchos japoneses solo pudieron inclinar la cabeza. Algunos japoneses que eran más extremistas comenzaron a protestar y querían que Tomichi Murayama renunciara. ¿Cómo puede el todopoderoso Japón disculparse con China? Pero nada se puede cambiar ahora. Esta disculpa fue transmitida en vivo a todo el mundo. Japón fue derrotado esta vez. Capítulo 692. Comprar a precios mínimos. Feng Yu no tuvo nada que ver con la compensación y las empresas japonesas ya no exigen que Taiwan Supermarket Corporation se disculpe con ellos. Todas las empresas japonesas en China mantenían un perfil bajo. Pronto sería el día de Año Nuevo, y era hora de otro frenesí de tarjetas de compras del supermercado Taiwan. Pero Feng Yu no se quedó en Beijing. En cambio, voló a Hong Kong. Sobrino Feng, después de esta ronda de palizas, ¿los precios de sus acciones están por los suelos? ¿Se producirá el rebote pronto? Preguntó Fu Ronqi. Feng Yu negó con la cabeza. Aún no es tiempo. Estas empresas solo aceptaron pagar las indemnizaciones y aceptaron la multa. Escuché que todavía hay noticias impactantes que aún no se han anunciado. Después de que se anuncie la noticia, el precio de sus acciones bajará aún más. Fu Ronqi frunció el ceño. ¿Hay más noticias impactantes? Esto debería ser interesante. Feng Yu está cerca de los principales funcionarios chinos y debería poder obtener información privilegiada. Sony Columbia Pictures lanzará una película de gran éxito esta Navidad. Les había pedido a mis hombres que difundieran rumores de que esta película apesta. Los cinéfilos evitarán esta película y la venta de entradas no será alta. Los cines menores proyectarán esta película y sus ventas de mercadería relacionada con la película caerán. Incluso sus VCD para esta película no se venderán. Los precios de las acciones de Sony en Estados Unidos seguirán cayendo. Fu Ronqi sonreía como un zorro astuto. No necesita gastar mucho para presionar a la baja los precios de las acciones de una empresa.
A veces, bastaba con un rumor. Sigamos con nuestro plan. Yo adquiriré principalmente las acciones de esas empresas químicas y tú adquirirás esas acciones de electrónica. Creo que en enero, esas empresas tomarán algunas medidas para salvar las acciones de sus empresas, y los precios de las acciones subirán lentamente. Entonces podremos obtener grandes beneficios. En menos de una semana, los precios de las acciones de esas empresas cayeron casi un 50%. Todavía estaba cayendo ahora, pero la caída no fue tan drástica como a principios de semana. Pero después de que se anunció la compensación y esas empresas vendieron sus fábricas en China, sus acciones volverán a caer. Las acciones de todas estas grandes empresas multinacionales definitivamente se recuperarán después de que el precio de sus acciones cayera. El rebote será fuerte. Además, es fin de año, y después de que se publiquen los informes financieros, estas empresas aprovecharán la oportunidad para anunciar sus planes futuros y previsión de ganancias. Los accionistas clave también anunciarán que aumentarán sus participaciones en las empresas para impulsar la confianza de los inversores. Seguramente sus acciones se recuperarán del colapso. Ahora, Fengyun y Furronqi solo necesitan predecir cuándo tocarán fondo los precios de las acciones. Y Buffett estaba sentado en su oficina, mirando su computadora. Esta saga de empresas japonesas fue una excelente oportunidad para él. Warren Buffett tenía muchas inversiones y fue el que más invirtió en el mercado financiero, especialmente en acciones. Había invertido en Washington Post, Coca-Cola, General Dynamics, etc. y obtuvo grandes beneficios de estas empresas. Aunque Buffett también es dueño de una fábrica industrial, que se ocupa de la fabricación de textiles, las ganancias de esta fábrica eran una pequeña parte de sus ingresos. La mayor parte de su dinero provino de sus acciones. Su fórmula para invertir era muy simple. Busca acciones baratas para comprar y luego espera a que suban los precios de las acciones. Pero no explicó a qué se refería con barato. Los dividendos y los rendimientos de la venta de sus acciones le proporcionaron grandes beneficios. Básicamente, cuando Buffett adquiere grandes cantidades de acciones de una empresa, los precios de las acciones de esa empresa se disparan. Su estrategia de inversión es la inversión a largo plazo. No tenía prisa por vender, incluso si el precio de las acciones se desplomó después de que él la compró. Esto se debió a que cree que las acciones se recuperarán pronto y tendrá altos rendimientos. Desde que comenzó su empresa, el valor de su empresa ha aumentado casi 400 veces. Nadie podría compararse con la previsión de inversión de Buffett. Hubo un fenómeno extraño. La gente comienza a seguir cualquier inversión de Buffett, y esto crea un aumento a corto plazo en los precios de las acciones de esa empresa en particular. Warren Buffett se había convertido en un indicador del mercado de valores. Ahora, Warren Buffett había puesto su mirada en esas empresas japonesas. Esas empresas que fueron expulsadas de China. Buffett se dio cuenta de que la producción de muchas fábricas en China no era muy alta y no representaba una proporción significativa de la producción total de las empresas. Cuando esas empresas retiren su personal de gestión de esas fábricas en China, seguramente pensarán en otras formas de aumentar las ganancias de sus empresas y los precios de las acciones de la empresa inevitablemente volverán a subir. Aunque la marca de la empresa se verá afectada a corto plazo, a largo plazo, Buffett sintió que esas empresas podrán recuperarse. Estas empresas tienen una sólida formación tecnológica y no tienen problemas de flujo de caja. Además, el gobierno japonés pensará en formas de ayudar a esas empresas. Después de todo, el gobierno japonés no puede permitir que estas empresas fracasen. Warren Buffett también había investigado sobre estas empresas. A algunos de ellos les fue bastante bien y obtuvieron altos rendimientos para este año. No era normal que los precios de sus acciones cayeran tan repentinamente. Cuando estas empresas anuncien sus beneficios anuales, los inversores recuperarán la confianza en estas empresas y los precios de las acciones se recuperarán. Warren Buffett estaba considerando qué acciones de la compañía debería adquirir. Había demasiadas opciones. Quería buscar una empresa estable y con buenos rendimientos. Había un factor más importante. Si otro jugador importante estuviera invirtiendo en la misma empresa, los precios de las acciones subirían más rápido. Y se acordó el monto de la compensación. Aunque todavía no se ha anunciado, la estimación aproximada fue una cantidad significativa. El asistente de Furronqui exclamó. Lo más importante es que esas empresas se habían retirado del mercado chino y sus fábricas en China se vendieron a otras empresas japonesas.
Los precios de venta no se revelan, pero por la apariencia de sus rostros, los precios no deberían ser altos. Japón había jugado bien sus cartas esta vez. Habían mostrado su sinceridad y no sufrieron grandes pérdidas. Las empresas japonesas todavía están ganando dinero en China. Ezaoji quedó impresionado de cómo Japón manejó esta situación. El gobierno japonés no sufrió pérdidas. Las que sufrieron pérdidas fueron esas empresas. Cuando se publique esta noticia, las acciones de esas empresas volverán a caer. Así es. Pero sería mejor que el precio de sus acciones cayera. Es un gran dilema. Por un lado, deseo que los precios de sus acciones se recuperen lo antes posible para que podamos obtener beneficios. Por otro lado, espero que esas empresas quiebren. Alguien dijo y se rió. Jajaja, y el resto del personal se ríe mientras mira los monitores de su computadora. Había un seguimiento de la bolsa de valores de cerca. Fenyu y Furonki también estaban comenzando en sus computadoras, y ambos se levantaron al mismo tiempo de repente. Algunos corredores de bolsa también se pusieron de pie y todos dijeron al mismo tiempo. Los precios están casi por el suelo. Prepárate para comprar. Capítulo 693. Tomando par Mitsui Chemicals fue la primera opción de Fenyu. Este periodo, los precios de las acciones de Mitsui Chemicals habían caído de 32 USD a 14 USD. Esta empresa había causado la contaminación más severa en China y fue multada con la mayor cantidad. Mitsui Chemicals posee muchas patentes para sus productos químicos. Solo las patentes bastaron para garantizar la rentabilidad de la empresa. Fenyu vendió algunas de sus acciones de Microsoft y utiliza algunos de los fondos de Win Rhyme Consulting para comprar acciones de Mitsui Chemicals por valor de $500 millones. Con una suma de dinero tan importante entrando en bolsa, hubo resultados inmediatos. Mitsui Chemicals todavía pensaba que se debía a las medidas que habían tomado para salvar el precio de sus acciones. Estaban llenos de alegría. Sus accionistas también aumentaron sus participaciones para seguir haciendo subir los precios de las acciones. Después de eso, Fenyu dividió sus fondos en varias porciones e invirtió en varias compañías químicas japonesas. Estas empresas eran similares y poseen las tecnologías más avanzadas del mundo. Ahora, estas empresas habían admitido sus errores y habían despedido a algunos chivos expiatorios. Estaban haciendo todo lo posible para reparar su imagen empañada. Anunciaron las donaciones que hicieron a la sociedad a lo largo de los años y lo que habían aportado a la sociedad. Este anuncio entró en vigor. Los precios de las acciones de estas empresas se estabilizaron y comienzan a subir lentamente. Furonki dirigió los fondos combinados de la familia Fu para comprar acciones de Toshiba, Pioneer y otras compañías de electrónica. Estas empresas también poseen algunas de las tecnologías y patentes más avanzadas. Los daños causados por sus fábricas en China no fueron muy graves, y sus compensaciones y multas no fueron tan elevadas. Además, estas empresas habían introducido nuevos productos e implementado promociones para impulsar sus ventas. En ese momento, Warren Buffett ingresó al mercado. Compró una gran cantidad de acciones de Mitsui Chemicals y luego comenzó a comprar acciones de Toshiba. Con Buffett comprando las acciones de estas dos empresas, muchos inversores comenzaron a seguir y compraron las acciones de estas dos empresas. Estos inversores hacen subir los precios de las acciones de estas dos empresas. Algunas instituciones de y Europa también vieron esta oportunidad y comenzaron a comprar acciones de estas empresas en grandes cantidades. También analizaron el mercado y sintieron que estas acciones no se hundirán como la vez anterior. De hecho, estas acciones deberían dispararse a corto plazo. 3 días después, Fenyu, Fu Guangzhen y el resto habían utilizado con éxito todos sus fondos para adquirir esas acciones. Empiezan a celebrar con champán. En solo 3 días, pudieron ver las ganancias. Después de deducir el costo de difundir rumores y suprimir los precios de las acciones, ya habían obtenido grandes ganancias. Jajaja, sobrino Fen, 1 mes, como máximo 2 meses y todos podemos cosechar las ganancias. Furonki dijo mientras sostenía su copa de champán. Volcaremos todas nuestras acciones y dejaremos que los precios de sus acciones vuelvan a caer en picado. Les daremos un triste año nuevo. Estaban ayudando a esas empresas a aumentar el precio de sus acciones para obtener altos rendimientos. Cuando haya suficientes ganancias, Fenyu y el resto arrojarán todas las acciones en sus manos. Esto hará que bajen los precios de las acciones de esas empresas. La caída puede no ser severa, pero los precios de las acciones sin duda se verán afectados.
Feng Yu y el resto deben retirarse lo más rápido posible, y luego los accionistas de esas empresas se quedarán atrapados con las acciones de esas empresas y tendrán que asumir las pérdidas de esas empresas. Fu Ronqi y Feng Yu se miraron y se rieron. Esta cooperación había ayudado a estos dos a obtener más del 30% de las ganancias. Incluso podría llegar al 50%. Esta fue una buena inversión que les permitió obtener esta alta ganancia en el lapso de 1 a 2 meses. Esta tampoco fue una inversión arriesgada. El riesgo era muy bajo a menos que esas empresas volvieran a hacer cosas estúpidas y tuvieran noticias negativas sobre ellas. El gobierno japonés había pagado un alto precio por estas empresas y el gobierno chino había dejado de perseguir este incidente. En China, las noticias ya no informan sobre estas empresas japonesas. En cambio, la noticia ahora se centra en las visitas a China de los líderes de varias naciones. Estos líderes venían a China para buscar cooperaciones. Estos países querían cooperar en muchas áreas, como económica, cultural, tecnológica e incluso militar. Solo querían tener una mejor relación diplomática con China. Algunos países del tercer mundo, que habían estado sentados en la valla, comenzaron a inclinarse hacia China. Después de todo, China era uno de los miembros permanentes de las Naciones Unidas. Aunque la impresión de China había sido débil, ahora había comenzado a demostrar su destreza. China le había demostrado al mundo que tiene lo necesario para ir contra otra nación desarrollada y ganó. Y papá, habían comprado las acciones de esas empresas. Parece rentable. ¿También deberíamos seguirlos y comprar algunas acciones? Li Zexu estaba un poco celoso cuando vio las devoluciones. Al principio, Li Zexu tenía el mismo pensamiento que su padre. No quería involucrarse en el mercado de valores. Después de todo, no estaban en el comercio financiero. Pero ahora, Li Zexu podía ver claramente esta oportunidad de ganar dinero. Incluso si las ganancias fueran menores y salieran del mercado antes, no sufrirán pérdidas. Si se sentaran en esta oportunidad, se sentiría incómodo. Así es. Papá, unámonos a ellos. Fu Ronqi había persuadido a varias familias de Hong Kong y también habían invertido. Todos están trabajando juntos para hacer subir los precios de las acciones de esas pocas empresas, y luego, todos se deshacen de sus acciones al mismo tiempo para darles otro golpe a esas empresas. Dijo Lee Zekai. Superman Lee se sentó en el sofá, bebiendo lentamente una taza de té. ¿No pueden esperar más? ¿Todos piensan que no sé que esta es una excelente oportunidad para ganar dinero? Solo quiero ver cómo actuarán todos frente a grandes ganancias. Lee Zekai y su hermano mayor intercambiaron miradas y luego se inclinaron. Ambos no pudieron controlarse frente a grandes beneficios. Además, esta operación está dirigida por la familia Zhou. Si participamos, seremos más bajos que ellos. ¿Pueden todos tolerar eso? Preguntó Superman Lee. Lee Zekai dijo inmediatamente. ¿Por qué la familia Zhou es más alta que nosotros? En términos de influencia y poder, ¿cómo se puede comparar a la familia Zhou con nosotros? Las tiendas minoristas de la familia Zhou todavía tienen que depender de nosotros. Sin nuestros puertos, su costo aumentará mucho. Lee Zexu responde. No importa quién lidere los negocios siempre que la otra parte pueda demostrar que no perderemos dinero en esta inversión. Zekai, el mayor inversor en la corporación de supermercados Taiyua, es Feng Yu. ¿Por qué estás dispuesto a aceptar eso? ¿Estás tratando de decir que Feng Yu es más poderoso e influyente que la familia Fu? Lee Zekai comprendió de inmediato lo que su padre estaba tratando de enseñarles. No importa si gana o pierde. Lo que importa son los resultados finales y las ganancias. Si podía permitir que Feng Yu fuera el mayor accionista del supermercado Taiyua, ¿por qué no podía dejar que la familia Fu dirigiera esta operación? Papá, lo entiendo. Todo el mundo tendrá algo en lo que sea bueno. De hecho, es bueno para nosotros seguir a la familia Fu en esta inversión. Incluso podemos ayudar a estimular los precios de las acciones. Por ejemplo, podemos empezar a negociar con esas empresas para que nuestros puertos cooperen con ellas. El precio de sus acciones seguramente aumentará debido a esta negociación. Pero no firmaremos ningún contrato con ellos y arrastraremos este asunto. Después de que todos hayan tirado sus acciones, anunciaremos que nuestras negociaciones se han roto y dejaremos que los precios de sus acciones caigan aún más. Dijo Lee Zekai. De esta manera, ¿quién todavía querrá parar en nuestros puertos? No podemos hacer esto. Dañará la reputación de nuestra empresa. Solo usaremos algunos de nuestros fondos para comprar sus acciones y obtener algunas ganancias con el resto.
¿Cómo no participar cuando han participado tantas familias influyentes de Macao y Hong Kong? Esta vez, no tenemos que hacer nada y simplemente seguir el resto para ganar dinero. Capítulo 694. Un tonto rico parte 1 de 2. Feng Yu regresó a Beijing después de liquidar todas las inversiones, ya que pudo tomar sus exámenes. No necesita preocuparse por sus inversiones porque la familia Fu lo ayudará a monitorear el mercado. Cuando el precio sea el adecuado, todo el mundo se deshará de sus acciones. Muchas familias influyentes de Hong Kong estaban cooperando juntas para ganar dinero en el mercado de valores de Estados Unidos. Sus objetivos eran esas empresas japonesas, y esta fue la idea de Feng Yu. Feng Yu quería ver cuán poderosas eran estas familias cuando combinaban fuerzas. También quiere ver si estas familias estaban dispuestas a dejar sus rencores entre sí por ganancias. No quiere que ninguna de estas familias cree problemas durante el regreso de Hong Kong a China en otros 2 años. Desde la situación actual, todo parece estar bien. Tal vez fue por la familia Fu o por la participación de la familia Li en esta operación. O tal vez, todos estaban interesados en ganar dinero y estaban de buen humor. En general, todo salió según lo planeado. Ahora, Feng Yu tiene un nuevo objetivo. Iba a hacer algo grande. Y Víctor, la persona a cargo de las operaciones de Pfizer en China, se encontraba en un nuevo distrito de villas en Lianggang. Estaba esperando un gran jefe. Alguien que tiene una influencia significativa en China. Un gran jefe con un fuerte respaldo financiero. Víctor había oído hablar de este gran jefe, pero no lo había conocido antes. Escuchó que este gran jefe era de muy bajo perfil y nunca había aparecido en la televisión ni había publicado ninguna imagen en los periódicos. Había rumores de que había aparecido una foto de esta persona en algunas revistas de Hong Kong, pero podrían no ser exacta. Pfizer había entrado en China durante bastante tiempo. Desde principios de los años 80, Pfizer había comenzado a vender sus medicamentos en China. Hacia finales de los años 80, establecieron una moderna fábrica farmacéutica en China, Lianggang. Esta también fue la sede de Pfizer en China. 2 años más tarde, Pfizer establecerá otra fábrica en Suzhou. Esta nueva fábrica produce medicamentos de tipo nutricional. Después de que se suprimieron los suplementos para la salud durante los últimos 2 años, los medicamentos de tipo nutricional se vendían bien. Los medicamentos nutricionales importados de Pfizer también se vendían bien. Víctor escuchó que este gran jefe era la persona detrás de todo esto. Alguien que pudiera influir en toda la nación. Incluso Pfizer no pudo hacer esto. Había rumores de que en China había muchas familias rojas. ¿Esta persona podría ser de una de las familias? Cuando Víctor se estaba impacientando por la espera, vio algunos autos acercándose a su villa. Estos fueron los mejores autos de China. Coches de Songjiang. Pero uno de los vehículos del centro era un modelo nunca antes visto en China. Los autos se detuvieron y decenas de hombres vestidos con traje negro se apearon de los vehículos de adelante y atrás. Miraron los alrededores y uno de ellos sacó un walkie-talkie y gritó: «Seguro». El conductor del automóvil en el centro se apeó y corrió a abrir la puerta del pasajero. Usó su mano para bloquear el techo del auto y una pierna se estiró fuera del vehículo. Los zapatos de cuero estaban relucientes. El vestir de esta persona era realmente como un gran jefe. No había ni una sola arruga en sus pantalones. Pero cuando Víctor vio el rostro de esa persona, se quedó atónito. ¿Cómo es que esta persona era tan joven? ¿Este gran jefe debería ser un anciano? Incluso si era joven, también debería ser de mediana edad. Esta persona que bajó del auto del centro, rodeada de guardaespaldas, parece tener alrededor de 20 años. Un guardaespaldas parado detrás de Feng Yu lo ayudó a ponerse un abrigo largo, y Feng Yu caminó lentamente hacia Víctor. Víctor inmediatamente camina hacia Feng Yu y extiende ambas manos. Temía que si tardaba en acercarse a él, Feng Yu podría encontrarlo grosero. Había escuchado que los chinos hablan mucho sobre rostro y todos los empresarios exitosos en China querían rostro. Pero esta fue solo una reunión ordinaria por primera vez, ¿había necesidad de esta apariencia extravagante? Víctor también había escuchado que el área de esta vida pertenece a este gran jefe. En Estados Unidos, era normal que las personas adineradas compraran villas. Pero nunca había visto a nadie comprar toda el área de la villa. Toda el área de la villa estaba más grande que cualquier propiedad de muchos magnates. A este tipo de personas se les debe respetar lo suficiente. Esto fue lo que Víctor aprendió durante sus años en China. Si le dio a la otra parte cara, entonces podrán llevarse bien y las negociaciones serán más fluidas. Hola, señor Feng. Soy Víctor.
Víctor dijo con su extraño acento mandarín. Señor. Víctor. Encantada de conocerte. Es muy frío. No necesitas recibirme afuera. Entremos primero. Feng Yu se rió y respondió en mandarín. Sí. La identidad de Feng Yu ahora era alguien que no entendía inglés. Al ver a Feng Yu hablarle cortésmente, Víctor se sintió aliviado. Esta persona debería ser fácil de llevarse bien. Señor. Feng, escuché que me preguntaste aquí para discutir un trato comercial. Después de entrar en la villa, preguntó Víctor. El personal del señor Feng se había puesto en contacto con él y le dijo que el señor Feng estaba interesado en discutir un trato comercial con él. Si pudiera representar a Pfizer y cerrar este trato, podría ser transferido de regreso a los SEE. Y no necesita quedarse tan lejos de casa. El nivel de vida actual en China estaba muy por debajo del de E. Además, la familia de Víctor todavía estaba en los SEE. Y él realmente extraña a su esposa e hijos. Feng Yu arqueó las cejas y dijo. Eso es correcto. Tengo un trato comercial que discutir contigo. Debería ser un trato comercial para Pfizer. Víctor se emocionó cuando escuchó lo que dijo Feng Yu. Si este acuerdo fue con Pfizer, eso significa que debería ser un acuerdo que valga mucho. Podía decir que Feng Yu era alguien con una gran influencia y poder por la forma en que habla y actúa. ¿Qué es este trato? ¿Está pensando en establecer una empresa farmacéutica conjunta con nosotros? Pfizer ya había establecido su fábrica en China y necesitan configurar sus canales de distribución para sus productos. Feng Yu debe saber que consignar los productos de Pfizer es imposible y la discusión debe ser sobre la creación de una empresa conjunta. Había muchos hombres de negocios en China, que eran ricos, pero que no tenían la tecnología. A la mayoría de ellos les gusta invertir en empresas conjuntas con empresas extranjeras. Muchos empresarios se habían acercado a Víctor antes, pero todos fueron rechazados. Fue porque esos hombres de negocios no eran lo suficientemente poderosos. Pfizer no trabajará con empresarios corrientes. Si buscaran un socio comercial, el socio debe ser la empresa más destacada de China. Por lo que descubrió Víctor, este Feng Yu era el hombre de negocios más poderoso que había conocido y cumplía con los requisitos establecidos por la sede de su empresa. Sería mejor si Feng Yu todavía tuviera algún respaldo político. Feng Yu negó con la cabeza. ¿Fábrica de empresas conjuntas? No me interesa eso. Tengo mi propia fábrica farmacéutica y es la más grande de China. No me falta dinero y no es necesario que establezca empresas conjuntas con otros. Los ojos de Víctor se agrandaron. ¿Esta persona es propietaria de la fábrica farmacéutica más grande de China? ¿Shanghai Pharmaceutical o Vin City Pharmaceutical Enterprise? Señor. Feng, ¿tu fábrica es? Vin City Pharmaceutical. Adquirí y reestructuré esta fábrica el año pasado. Esta venta todavía va bien ahora. Nuestros productos también se exportan a países occidentales. Seguramente pronto seremos número 1 en la industria farmacéutica de China. Feng Yu respondió con una mirada orgullosa. Dado que el señor Feng no está interesado en establecer una empresa conjunta con nosotros, ¿en qué estamos cooperando? Víctor no pudo ocultar su decepción en su rostro. ¿Qué más podrían discutir además de una empresa conjunta? No dije que íbamos a cooperar. Solo quiero preguntar sobre la fórmula medicinal patentada de Pfizer. Escuché que Pfizer tiene las patentes de muchos medicamentos. ¿Puedes vendernos algo? Estoy dispuesto a pagar un alto precio por ello. Feng Yu dijo y agitó la mano. Estaba tratando de demostrar que era rico. ¿Qué? ¿Este señor Feng quería comprar las patentes de Pfizer? Capítulo 695. Un tonto rico parte 2 de 2. Pfizer era una de las principales empresas farmacéuticas del mundo. Aunque no era la más grande del mundo, era más o menos igual que el resto de las principales compañías farmacéuticas. Fue establecido en el siglo pasado. Comenzó como una pequeña fábrica de productos químicos y luego se aventuró en la industria farmacéutica. Durante la Guerra Civil, prosperaron y se convirtieron en una de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos. Más tarde, se descubrió el antibiótico y Pfizer comenzó a investigarlo. Pfizer crece lentamente hasta convertirse en una de las empresas líderes en antibióticos. Esto fue en el momento en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pfizer comenzó a suministrar penicilina de bajo costo al ejército de los EU. Y posteriormente se convirtió en el mayor proveedor de penicilina durante la guerra. Esto resultó en que la empresa creciera aún más.
Después de eso, Pfizer desarrolló con éxito oxitetraciclina, tetraciclina y piroxicam. Todos estos medicamentos aportaron grandes beneficios a la empresa. Actualmente, la mayor parte de la oxitetraciclina, tetraciclina, etc. de China fueron fabricadas por Pfizer. La tetraciclina era barata y eficaz, y se convirtió en un fármaco de uso común en China. Esto también resultó en que las personas obtuvieran dientes con pigmentación de tetraciclina. Pfizer vio los beneficios de desarrollar medicamentos y utilizó sus fondos para investigar y desarrollar más medicamentos. Su enfoque fueron los medicamentos que se necesitarán en gran volumen en todo el mundo. Por ejemplo, medicamentos para la presión arterial, medicamentos para el colesterol, analgésicos y medicamentos antiinflamatorios. También producen los antibióticos y medicamentos contra el cáncer más avanzados. Pfizer obtuvo buenos resultados. Desarrollaban continuamente nuevos fármacos y cada nuevo fármaco generaba grandes beneficios para la empresa. Pfizer pudo convertirse en una de las principales compañías farmacéuticas debido a que poseen muchos medicamentos patentados. La protección para medicamentos y medicamentos fue de 20 años. En estos 20 años, Pfizer pudo obtener altos rendimientos de las ventas de estos medicamentos. Incluso después de los años de protección, aún podrían obtener grandes ganancias, ya que habían perfeccionado la producción de estos medicamentos y podían producir grandes volúmenes. Junto con la marca y la reputación de Pfizer, sus medicamentos se vendieron muy bien. Ahora, el señor Feng quería comprar sus patentes. ¿Cómo puede ser esto posible? Era inaudito que Pfizer vendiera sus patentes a menos que se estuviera acercando al final de la protección de la patente. Señor Feng, no puedo tomar esta decisión porque las patentes son los mayores activos de nuestra empresa, respondió Víctor. Feng Yu mostró una expresión infeliz. Se supone que los activos se venden para obtener ganancias. Aún no has escuchado mi oferta. ¿Cómo sabe que su empresa no estará de acuerdo? Además, ¿no han vendido ninguna fórmula patentada antes? Lo que dijo Feng Yu era cierto. Desarrollar medicamentos y solicitar patentes era para crear riqueza. No era como lo que afirmaban beneficiar a la humanidad con sus drogas. Si pudieran vender sus patentes a precios elevados, lo harían. Pero los medicamentos de Pfizer eran todos muy rentables y tenían demanda en todo el mundo. ¿Por qué venderían las fórmulas patentadas de estos medicamentos a otros? Sin embargo, podrían vender la autorización de estas patentes. Si Víctor pudiera negociar una tarifa de autorización alta para estas patentes, tal vez la empresa le otorgaría algunas recompensas. No quiere recompensas monetarias. Solo desea ser trasladado de regreso a Estados Unidos. Quiere estar con su familia. No hemos vendido nuestras fórmulas patentadas antes. Pero habíamos autorizado a otras empresas a producir nuestros medicamentos en el pasado. Si el señor Feng quiere la autorización, podemos discutirlo. Víctor respondió. ¿Autorización? No hubo ganancias en eso. Pfizer se llevará la mayor parte de las ganancias. Beam City Pharmaceutical también tiene su propio departamento de I+D y se empleó a muchos de los mejores investigadores. No fue necesario comprar la autorización de Pfizer. Feng Yu estaba interesado en un tipo de medicamento que aún estaba desarrollando Pfizer. Este medicamento tiene un efecto secundario, que es más eficaz que para lo que se desarrolló este medicamento. Sildenafil. Se trataba de un nuevo fármaco que aún estaba desarrollando Pfizer. Se suponía que debía usarse para tratar la angina de pecho, la coagulación sanguínea y la presión arterial baja. Pero después de que se desarrolló este medicamento, los resultados de los ensayos clínicos no fueron deprimentes. Esta droga fue un fracaso. No fue tan eficaz y no se venderá. Pero los investigadores descubrieron que muchos participantes de los ensayos clínicos guardaban en secreto algo de este medicamento. Algunos investigadores intentaron tomar este medicamento ellos mismos y encontraron el efecto secundario. Esta droga pudo dar a los hombres una erección rabiosa. Entonces, los investigadores cambiaron la dirección de su investigación e hicieron este medicamento como tratamiento para la disfunción eréctil. Se informó a sus superiores en Pfizer, y Pfizer realizó una investigación de mercado de medicamentos durante 3 años. Fue hasta principios de este año cuando comenzaron los ensayos clínicos. Los resultados de los ensayos fueron espléndidos. Más del 80% de los participantes habían mejorado después de tomar este medicamento. Había medicamentos similares en el mercado, pero se inyectaban en los cuerpos y no era tan efectivo. Además, ¿quién querría inyectarse antes de hacer el amor? Todo el estado de ánimo se habría ido.
Feng Yu había enviado a sus hombres a ponerse en contacto con Pfizer y les preguntó si podía comprar la fórmula para este medicamento. Pero descubrió que Pfizer había iniciado ensayos con este medicamento. Eso significa que era demasiado tarde para comprarlo. Pfizer era una empresa de renombre mundial y era imposible comprar su fórmula con algo de dinero. Aunque Feng Yu había hecho una gran oferta, Pfizer lo rechazó. Pfizer podría vender la autorización pero no la patente. Feng Yu no estaba satisfecho con solo obtener la autorización. Quería más que eso. Quiere ser propietario de la patente a droga. Pero fue difícil. Solo podía tender una trampa. Víctor, ¿crees que soy alguien que pagaría tarifas de autorización a otros? Lo que quiero es comprar unas células. Algunas fórmulas de medicamentos que pueden tratar algunas enfermedades. No importa qué tipo de enfermedad. Incluso los productos a medio terminar están bien. No soy exigente. Estoy seguro de que su empresa quedará satisfecha con mis ofertas. Dijo Feng Yu. Feng Yu solo sabe que el sildenafil es un inhibidor de la D5. En su vida anterior, había más de un tipo de sildenafil. Había al menos 2 tipos de fármacos similares. Feng Yu solo necesita comprar la fórmula para el inhibidor de la D5. El resto de la investigación será fácil una vez que obtenga esta célula. Con la fórmula del inhibidor de la D5, Feng Yu confiaba en que Beam City Pharmaceutical podría lanzar sildenafil antes que Pfizer. Esto se debió a que China no era tan estricta como Estados Unidos. Una vez que Beam City Pharmaceutical se convierta en la primera en el mundo en producir este medicamento maravilloso, las ventas de este medicamento seguramente serán mejores que las de cualquier otra compañía. Víctor escuchó lo que dijo Feng Yu. ¿Productos a medio terminar? ¿Eso significa que Pfizer podría venderle la mayoría de sus productos fallidos? El señor Feng era rico, pero era un tonto. Si realmente compró toda la fórmula a medio terminar, el costo de la empresa se reducirá. Víctor habría ayudado mucho a Pfizer. Víctor debería poder solicitar una transferencia de regreso a los EU. Con este crédito. Señor Feng, si está interesado en nuestros productos a medio terminar, puedo ayudarlo a preguntar a mi sede. Capítulo 696. El Víctor entusiasta parte 1 de 2. Esa noche, Feng Yu dejó que Víctor se quedara en sus villas y le dijo que si le gustaba este lugar, podía elegir una villa. Puede regalarle una villa. Víctor se sorprendió. Si pudiera tener una villa en este lugar, sería fantástico. La zona de esta villa estaba junto al mar, y todavía estaba en Lianggang. La sede de Pfizer en China también estaba en Lianggang. Muchos chinos sentirán que este lugar estaba fuera del camino. Pero los estadounidenses estaban acostumbrados a vivir en los suburbios con gente de menor categoría. Prefieren zonas tranquilas, con buenos paisajes. No les gusta que los demás los molesten. De todos modos, Víctor tiene un coche. Aunque necesita viajar 1 hora hasta su oficina, estuvo de acuerdo. Si pudiera quedarse en el área de esta villa, puede pedirle a su familia que venga de vacaciones. A sus hijos les gusta jugar con la nieve durante el invierno. Además, si Víctor pudiera cerrar este trato, podría obtener más que esta villa. Esta villa en China era excelente, pero no tan buena como su casa en Estados Unidos. Obtendría una buena recompensa y se mudaría a una casa más grande en Estados Unidos. Todavía podría cambiarse a un coche mejor para su familia. Por la noche, Feng Yu preparó un banquete para Víctor. Víctor nunca había visto los platos servidos en el banquete. Escuchó que estos platos eran lo que comían los emperadores hace cientos de años. Le encanta el sabor de la mayoría de los platos. Además, el vino que bebían se elaboraba utilizando técnicas transmitidas desde hace miles de años. Víctor dio vueltas y vueltas esa noche y no pudo dormir. Él estaba emocionado. No fue porque obtendría su promoción o la recompensa. Fue porque después de beber el vino, tuvo una erección toda la noche. ¿Qué vino? ¿Cómo es que tiene este efecto? Víctor no fue estimulado, pero tuvo tal reacción. El vino durante el banquete fue lo más destacado. Feng Yu quiere que Víctor piense que su droga maravillosa no era nada en China. Los chinos ya habían inventado esta medicina miles de años antes. Víctor tomó un viaje en el último modelo de vehículo Songjiang de Feng Yu de regreso a su oficina. Quedó impresionado. Este auto era demasiado cómodo. Incluso se pueden reproducir películas en el coche. ¿Cuánto cuesta este vehículo? Actualmente, las pantallas LCD solo se usaban en computadoras portátiles y la mayoría de las computadoras portátiles estaban equipadas con una unidad de CD-ROM. Feng Yu solo había utilizado la unidad de DVD más avanzada para instalar en el vehículo.
Los vehículos ordinarios estaban equipados en su mayoría con radios. Los coches más caros estaban equipados con reproductores de casetes. El automóvil que Feng Yu le dio al maestro Lu estaba equipado con un reproductor de casetes. Este nuevo modelo de concepto estaba equipado con una unidad de DVD y una pantalla LCD. Aunque el costo de fabricación de estos artículos fue muy alto, aumentará el valor de este vehículo. Este vehículo se clasificó como un automóvil de lujo. Los vehículos conceptuales eran todos así. De todos modos, no se producirá en serie y el interior puede equiparse con todo tipo de artículos de lujo. Los coches también pueden estar equipados con refrigeradores. Pero esto no era necesario actualmente. Las ventanas del vehículo usaban vidrios que cambiaban de color y la insonorización era excelente. El interior era silencioso y espacioso. Se sentía muy cómodo en el asiento del pasajero. Después de que Víctor se apeó del auto, todavía estaba pensando en eso. Se pregunta cuándo podría volver a montar en este coche. Cuando estaba subiendo a este automóvil antes, Feng Yu había dicho casualmente que este automóvil fue producido por su compañía y se lanzará pronto. Este modelo fue para el mercado de alto patrimonio neto. Víctor no recordaba las palabras exactas de Feng Yu. Solo sabe que Feng Yu era muy rico. Nunca había visto este tipo de automóvil en Estados Unidos. Quizás solo el viaje del presidente podría compararse con este auto. Si la compañía de Feng Yu podía producir en masa este automóvil, ¿qué tan poderosa era su compañía? ¿Las habilidades técnicas de China habían alcanzado un nivel tan alto? Si Feng Yu posee una empresa de fabricación de automóviles tan poderosa y la empresa farmacéutica más grande de China, ¿cuál es su patrimonio neto total? Esas fórmulas de medicamentos patentados o deberían llamarse fórmulas a medio desarrollar, deberían poder alcanzar un precio alto si se vendieran a Feng Yu. De regreso a su oficina, Víctor llamó a su cuartel general de inmediato. Tiene que informar de esto al director ejecutivo de Pfizer, el señor George. Señor George, soy Víctor. Necesito informarte de algo. Víctor, ¿tienes alguna buena noticia para mí? ¿Está listo el informe de ventas de China para este año? George parece estar de buen humor. Todavía necesito 3 días más. Pero las ventas de este año son mucho más altas en comparación con el año pasado. Lo que quiero decirles es que encontré a un influyente jefe chino que está interesado en comprar nuestras fórmulas de medicamentos. Víctor no le dijo a George que era Feng Yu, quien se le había acercado. En cambio, dijo que fue él quien encontró a Feng Yu. De esta manera, obtendrá un crédito más significativo. Al retorcer este pequeño detalle, muestra lo inteligente que era Víctor. ¿Un influyente jefe chino? ¿Qué gran jefe tiene China? Además, dijiste que quiere comprar nuestras fórmulas de medicamentos. ¿Estás de acuerdo? Nosotros, Pfizer, no vendemos nuestras fórmulas y patentes. George respondió. Estaba un poco enojado. Víctor se había quedado en China durante demasiado tiempo. Se había olvidado de las reglas de Pfizer. Señor George, no acepté venderle nuestras fórmulas medicinales desarrolladas. Acepté venderle solo nuestros productos a medio terminar. Víctor explicó rápidamente. ¿Productos a medio terminar? ¿Qué quieres decir? George se estaba frustrando. Los productos semiacabados son nuestros productos que no superaron los ensayos clínicos o se desarrollaron pero no cumplieron con nuestros requisitos. Víctor dijo. ¿Ah? ¿Quién querría comprar estas fórmulas? Sí. Este empresario chino está interesado en comprar estas fórmulas. Es dueño de una fábrica farmacéutica y era una de las fábricas farmacéuticas más grandes de China. Aunque su fábrica es grande, no pueden desarrollar sus propios medicamentos. Necesitan urgentemente nuevos medicamentos para impulsar sus ventas. Solo tenemos que mostrarles algunos informes sobre la posibilidad de desarrollar con éxito esos productos a medio terminar, deberíamos poder venderlos a un precio elevado. Víctor dijo emocionado. ¿Estás seguro? Esto fue una trampa. Pero George se sintió tentado por las ganancias. Estoy muy seguro. Ese chino es rico. Incluso es dueño de una empresa de fabricación de automóviles. Esa empresa también es una de las principales empresas de China. Según mis observaciones, esta persona es generosa. Si pudiéramos vender algunas de nuestras fórmulas de productos a medio terminar y ayudar a la empresa a obtener ganancias. Este acuerdo también puede aumentar nuestros fondos de investigación. George estaba encantado. Víctor, debes cerrar este trato. Si puedes vender esas fórmulas por $10 millones, te transferiré de regreso y te daré una promoción.
Gracias, señor George. Déjame esto a mí. Capítulo 697. El Víctor entusiasta parte 2 de 2. Víctor llamó al director de I+D de Pfizer, Mark. Mark había recibido instrucciones de George para consolidar toda la información sobre los productos fallidos. Recopila toda la información y se la envía a Víctor a través de un correo electrónico. Víctor abrió el correo electrónico y lo examinó. Medicina para tratar la hipertensión arterial. Puede hacer que la presión arterial baje más de lo habitual. Aunque este medicamento fue eficaz, los resultados de los ensayos clínicos muestran que este medicamento no era adecuado para su comercialización. Medicamento contra el linfoma. Mata fácilmente la linfa sana y empeora las condiciones del paciente. También reduce la inmunidad del paciente. Este medicamento no pasó la primera prueba. Medicamento antiinflamatorio para el tratamiento de la prostatitis. Causó una gran carga en los riñones. Este medicamento puede curar la prostatitis, pero también provocará insuficiencia renal. El juicio se detuvo después de la primera fase. Medicina para enfermedades cardiovasculares. Sin efectos secundarios obvios. Pero la efectividad de este medicamento no fue visible. Después del primer ensayo, se descubrió que este medicamento iba en la dirección equivocada. Detrás de cada medicamento enumerado, se indicó la razón de los fallos. También se enumeró el costo de I+D de estos medicamentos. Algunos de los medicamentos desarrollados no estaban en la dirección correcta y no cumplían el propósito para el que fueron desarrollados. Estos medicamentos todavía valían un poco de dinero. Algunos de los medicamentos enumerados tuvieron efectos secundarios y no pudieron pasar los requisitos de la FDA. Los investigadores de Pfizer no pudieron encontrar ninguna forma de reducir los efectos secundarios y todos sus efectos en el desarrollo de este medicamento se desperdiciaron. El costo de I+D de estos medicamentos fue de más de $100 millones. Mark le dijo a Víctor que esta lista era solo una parte de sus medicamentos que se consideraban fallas confirmadas. Si incluyen todos los medicamentos desarrollados de la otra mitad, el costo será mucho mayor que eso. Estos medicamentos que estaban en la lista fueron utilizados principalmente por nuevos investigadores para practicar. Esto era común en I+D. A veces, los efectos y los recursos se desperdician cuando el producto final no cumple el propósito para el que fue diseñado. Pero si el producto final fue un éxito, las devoluciones podrían alcanzar más de 100 veces su costo. El costo utilizado para desarrollar estos productos fallidos no se pudo recuperar en el pasado. Pero hoy, Víctor dijo que un empresario chino quiere comprar estos productos fallidos. Un estúpido hombre de negocios de China estaba dispuesto a comprar la fórmula de estos productos fallidos a precios elevados. Aunque Mark no estaba convencido, siguió las instrucciones de George para compilar una lista para Víctor. Si Víctor pudiera vender la fórmula de estos productos fallidos, podrían tener más fondos de investigación para más proyectos nuevos. Todos los salarios de los investigadores dependen del éxito de su I+D en Pfizer. Víctor leyó la lista y la reorganizó antes de llamar a Feng Yu. Señor Feng, soy Víctor. He convencido a mi director general para que le venda parte de nuestra investigación. ¿Cuándo puedes reunirte para conversar? Víctor quedó impresionado por Feng Yu. Vio a Feng Yu viajando con una cinta transportadora y tenía docenas de guardaespaldas rodeándolo. En China, las armas de fuego estaban prohibidas. Pero los trajes de esos guardaespaldas estaban abultados y parecían llevar armas debajo. Feng Yu se llenó de alegría cuando recibió la llamada de Víctor. Su primer paso fue considerado un éxito. Feng Yu inmediatamente llamó a sus hombres para que lo acompañaran a encontrarse con Víctor. También contrató un traductor, aunque no lo necesita. Señor Feng, todavía estoy en el trabajo y no puedo dejar mi lugar de trabajo. Gracias por venir a mi oficina. Víctor dijo cortésmente. Este fue solo un viaje a su oficina en Pfizer. ¿Había necesidad de traer tanta gente? ¿A lo largo? Feng Yu arqueó las cejas. Este Víctor fue muy educado. Está bien. Si puede dejar su oficina lo que quiera, tampoco será enviado a China para hacerse cargo de las operaciones aquí. ¿Están listas las cosas que quiero? Feng Yu preguntó con entusiasmo. Señor Feng, no estés ansioso. Esta es la lista proporcionada por mi empresa. Por favor, eche un vistazo y vea qué medicamentos le interesan. Víctor le pasó un trozo de papel A4 a Feng Yu. Feng Yu examinó la lista y vio un medicamento para la enfermedad cardiovascular. Pero sabe que el sildenafil no estaba incluido en la lista. Feng Yu fingió no entender la lista y pasó a su traductor al lado. Ayúdame a echar un vistazo.
¿Qué está escrito en este papel? El traductor leyó la lista mientras la secretaria de Víctor servía café para Feng Yu. Víctor invita a Feng Yu a probar su café. Feng Yu tomó un sorbo. Se agregó demasiada azúcar y leche al café. La secretaria de Víctor temía que Feng Yu no estuviera acostumbrada al sabor del café y añadió más azúcar y leche. Pero con más azúcar y leche, el café tiene un sabor extraño. Feng Yu y Víctor conversaron un rato y durante la conversación, Feng Yu mencionó casualmente lo rico que era. Víctor estuvo sonriendo todo el tiempo. Señor Feng, hay 3 tipos de medicamentos en la lista. Los medicamentos se usan para tratar la presión arterial alta, las enfermedades cardiovasculares y el linfoma. Pero todos estos medicamentos aún no se han desarrollado con éxito. Se detuvo a la mitad. El traductor le susurró al oído a Feng Yu. Feng Yu fingió fruncir el ceño. ¿Un producto sin terminar? ¿Todos estos son productos a medio desarrollar? ¿Han comenzado los ensayos clínicos? No se indica en la lista. Feng Yu se volvió hacia Víctor. Señor Víctor, ¿estos medicamentos han pasado los ensayos clínicos? Víctor negó con la cabeza. Mi empresa no vendería si estos medicamentos entrarán en ensayos clínicos. Estos todavía están en fase de desarrollo. Debido a los recursos limitados y al cambio de dirección de nuestra empresa, se detuvo el desarrollo de estos medicamentos. Por eso estamos dispuestos a vendérselos. ¿Recursos limitados? ¿Cambio de dirección de la empresa? Mierda. Estos medicamentos deberían haber pasado por los ensayos clínicos y haber encontrado que no eran efectivos o que tenían demasiados efectos secundarios. Pfizer es una gran empresa farmacéutica. Incluso si tienen que detener la I+D sobre estos medicamentos, también pueden vender esta investigación a otras fábricas o laboratorios farmacéuticos. Víctor no necesita venderlos a China. Pfizer podría vender fácilmente esta investigación a las empresas de... Señor Víctor, solo hay 3 tipos de medicamentos. No estamos interesados en medicamentos contra el cáncer. Actualmente, no existen medicamentos contra el cáncer eficaces en el mundo. Si la investigación de su empresa en este medicamento no tiene problemas, todos ustedes no detendrán el desarrollo de este medicamento. En cuanto a los otros 2 medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, necesito información más detallada sobre la investigación. Les pediré a mis investigadores que revisen la información antes de que pueda decidir. Feng Yu dijo después de que fingió discutir con la persona a su lado. Está bien. Pero la información no se puede sacar de nuestra fábrica. Puedo llevar a sus investigadores a nuestro laboratorio para que echen un vistazo. Entenderán cuánto vale este medicamento cuando vean los datos de la investigación. Víctor respondió. Si le dio a Feng Yu la información y los datos, los investigadores de Feng Yu podrían descubrir que estos medicamentos no se desarrollarán con éxito. Feng Yu fingió estar preocupado. ¿Todavía tenemos que ir a su laboratorio? Multa. ¿Pero puedes preparar más medicamentos? Es una pérdida de tiempo visitar su laboratorio por solo 2 medicamentos. Jajajaja. Feng Yu sabía que Víctor nunca le dará los datos de la investigación. Lo que Feng Yu quería era visitar el laboratorio de Pfizer. Víctor finalmente lo había invitado a visitar su laboratorio. Seré más fácil tratar con esos investigadores nerds que con un hombre de negocios. Capítulo 698. Fletamento de un vuelo. Para mostrar lo rico que era, Feng Yu tuvo que cuidar muchos detalles. Por ejemplo, un supermagnate nunca tomaría el avión junto con otros. Muchos magnates en los EU tienen sus propios aviones privados. Pero esto no fue posible en China. La familia Fu y la familia Li también tienen sus aviones privados. Pero sus aviones no eran adecuados para volar largas distancias. Entonces, Feng Yu decidió alquilar un vuelo. ¿Y en qué diablos estás pensando? Incluso si va a los EU. ¿Es necesario alquilar un vuelo? ¿Tienes demasiado dinero hasta que no sabes cómo gastarlo? Wei Tao refunfuñó. Solo dime si puedes ayudarme o no. Esto es muy importante. Voy a encontrarme con un cliente importante. En Estados Unidos, la imagen pública es vital. Esto también es para mostrarles nuestra solidez financiera. Feng Yu respondió. Entonces solo ve y alquila un vuelo. ¿Por qué me buscas? ¿Estás tratando de pedirme que te ayude a obtener un descuento? Wei Tao miró a Feng Yu sin palabras. ¿Cuántas personas vas a traer a Estados Unidos? ¿Realmente vas a alquilar un vuelo? ¿Cómo lo sabes? Quiero un avión con la sección de primera clase más grande.
Además, primero necesito reunirme con toda la tripulación. Necesito darles algunas instrucciones. Wei Tao miró a Feng Yu con cautela. ¿Estás pensando en hacer cosas malas? ¿Qué instrucciones les vas a dar? Tampoco sabes pilotar un avión. Está relacionado con los negocios. No puedo decirte todo. Esos extranjeros son todos muy arrogantes. Pueden encontrar fallas en el más mínimo detalle y exigir condiciones difíciles. O quizás nuestras conversaciones en el avión son una filtración de la tripulación. Feng Yu comienza a decir tonterías. Solo quiere pedirle a la tripulación que lo ayude a montar un espectáculo. Siempre tienes todo tipo de razones. Te ayudaré a preguntar. No se limite a preguntar. Debe asegurarse de que este asunto esté resuelto. Esto es muy importante para mí. Se trata de mi cara. Wei Tao miró a Feng Yu con enojo. Lo sabía. Lo que acabas de decir es una tontería. Solo quieres verte bien frente a los demás. Solo apúrate. Estoy esperando. Sería mejor si el vuelo está programado para mañana por la mañana. Wei Tao se puso en contacto con un líder de Beijing Capital Airlines y le contó sobre la solicitud de Feng Yu. Feng Yu quiere alquilar un avión con muchos asientos de primera clase, de Beijing a Nueva York. Preferiblemente saliendo mañana por la mañana. ¿Charter un vuelo? El líder de Beijing Capital Airlines quedó atónito. Los altos funcionarios de China tenían aviones personales cuando estaban en funciones oficiales. Algunas agencias de viajes reservan todos los asientos económicos para sus clientes. Pero nunca ha oído que nadie haya alquilado todo el vuelo para un viaje de negocios. Y todavía pide un avión con la mayor cantidad de asientos de primera clase. Viejo, si todo el vuelo es fletado, tenemos que incluir los precios de los boletos para cada asiento del avión. Esta será una cantidad increíble. Wei Tao miró a Feng Yu y luego dijo: deja de mentirme. ¿Se están vendiendo bien sus billetes de Pekín a Nueva York? Dame un descuento. Le diré que use sus aerolíneas cuando el personal de su compañía realice viajes de negocios. Las compañías aéreas operaban ahora como compañías privadas. Los billetes ya estaban rebajados porque los aviones no siempre estaban llenos. Aunque Wei Tao seguía diciendo que Feng Yu estaba desperdiciando su dinero, todavía trata de ayudarlo a obtener un descuento. Ok, entonces. Te daré un 15% de descuento. ¿Qué empresa es esta? ¿Cómo es que necesita fletar un vuelo? La compañía de Feng Yu. ¿Feng Yu? ¿Qué Feng Yu? ¿A quién le compraste tus aviones de la Unión Soviética? Wei Tao le recordó. ¿Ese Feng Yu de Taiwan Trading? ¿Qué piensas? Aparte de esto, Feng Yu, ¿quién más puede hacerme llamarte? Ok. Te lo dejo todo. Reunámonos por la tarde. Tengo algo más que discutir contigo. Y, señor. Feng, ¿qué dijiste? ¿Ha alquilado un vuelo a Nueva York? Víctor se sorprendió. ¿Qué tan rico era Feng Yu? ¿Era necesario fletar un vuelo para viajar al extranjero? Nuestra seguridad de la aviación es bastante estricta aquí. Quería comprar un avión privado porque no me gusta viajar con extraños. Por eso alquilo un vuelo cada vez que viajo. De todos modos, no cuesta mucho. Feng Yu respondió casualmente. ¿Alquilar un avión no cuesta mucho? Incluso si los gastos de manutención en China eran mucho más bajos que en los EU. Pero los boletos aéreos eran mucho más caros en comparación con los EU. Fue un comportamiento extravagante, y todavía era un vuelo de larga distancia. Señor. Feng, por favor usa la entrada especial de aquí. Una azafata los lleva a una entrada especial en el aeropuerto. La fila de guardaespaldas se acercó y subió al avión para hacer un control de seguridad, antes de dejar que Feng Yu y Víctor entraran al avión. Otro grupo de personas abordó el avión y se sentaron en la parte trasera. Señor. Víctor, hay café, cigarros, vino, cigarrillos a bordo. Si necesita algo, avísele a la azafata. Oh, está bien. Víctor asintió. Señor. Feng, todos están a bordo y podemos irnos en cualquier momento. Un hombre con uniforme de piloto se acercó e informó. Vámonos. Feng Yu asintió. Fingió estar familiarizado con todas estas operaciones. El avión despegó y la azafata se acercó. Señor Feng, ¿es como de costumbre? Feng Yu asintió. La azafata sirvió una taza de té para Feng Yu y luego se volvió hacia Víctor. Señor, ¿qué le gustaría? Café. Esto fue una revelación para Víctor. Este fue un verdadero magnate. Feng Yu debe haber estado alquilando vuelos cuando viaja. Incluso la azafata no necesita preguntar y sabe lo que quiere.
Además, Feng Yu pudo obtener los pasaportes para tantas personas en poco tiempo. Esto muestra cuán influyente fue Feng Yu. Durante muchos años, Víctor se sintió orgulloso en China porque era estadounidense. Su país era poderoso y él era rico. Pero después de hoy, no se atreve a ser arrogante y orgulloso en China. China era un país misterioso. ¿Quién sabía que había alguien tan rico e influyente en China? Señor Víctor. Es aburrido. ¿Jugamos al póker? Preguntó Feng Yu. ¿Póker? Nuestras reglas deberían ser diferentes a las de China. Víctor vaciló. Pero el vuelo duró más de 10 horas y no consiguió nada que hacer. ¿Qué tal Blackjack? Las reglas deberían ser las mismas. Feng Yu se rió y agitó la mano. Un hombre vestido con uniforme de comerciante se acercó. La característica del uniforme de un comerciante era la ausencia de bolsillos. Víctor frunció el ceño. ¿Quién lleva a un distribuidor cuando viaja? ¿A este Feng Yu le gusta jugar? Señor Víctor, sería aburrido si estuviéramos jugando al blackjack sin apuestas. Feng Yu sonrió y miró a Víctor. Víctor había estado en Las Vegas varias veces y le gusta jugar. Pero sabía que su apuesta no era nada comparada con Feng Yu. Señor Feng, no tengo mucho dinero conmigo. Está bien. Solo jugamos por diversión. ¿Qué tal 400 US por apuesta? Yo seré el banquero. Si sus hombres están interesados, también pueden unirse. Dijo Feng Yu. Él sugirió que 400 US por apuesta se debía a que Blackjacks el pago tiene 1,25 veces, 1,5 veces y el doble. Será más fácil de calcular si fue de 400 US. ¿400 US? Esto no se consideraba una gran cantidad y Víctor podía pagarlo. Asintió, pero no le pidió a su asistente que se uniera. Sintió que Feng Yu solo estaba siendo cortés y realmente no lo decía en serio cuando dijo que le pidiera a su asistente que se uniera. Ok. Juguemos algunos juegos para divertirnos. Capítulo 699. El afortunado vencedor Feng Yu golpeó ligeramente la mesa, indicando al croupier que comenzara. El croupier abrió una baraja de cartas nuevas y sacó el comodín. Luego, extendió las cartas hacia arriba para que Feng Yu y Víctor las comprobaran. Víctor echó un vistazo y asintió. Feng Yu ni siquiera miró las cartas. El croupier baraja un rato antes de repartir las cartas. La primera carta que obtuvo Feng Yu fue un as de espadas y la segunda carta fue un diamante K. Obtuvo Blackjack en su primer juego. Víctor solo obtuvo 13. Según las reglas, Feng Yu ganó el doble. Feng Yu se rió. Mi suerte es buena hoy. Víctor sacó $800 y se los dio a Feng Yu de mala gana. Hizo una señal al comerciante para que continuara. En la segunda ronda, Feng Yu obtuvo una Q y un 10, y saludó con la mano, indicándole al croupier que se pararía. Víctor frunció el ceño. Feng Yu obtuvo 20. ¿Por qué Feng Yu tuvo tanta suerte? Miró sus cartas. Fue par J. También obtuvo 20. Ahora, Víctor tiene algunas opciones. Primero, puede dejar de pedir cartas y esta ronda terminará en tablas. Pero si era un empate, se consideraba que ganaba el banquero. La otra opción era conseguir una carta más, esperando un as. Pero la probabilidad era escasa. Pero Víctor todavía tiene una tercera opción. Obtuvo dos cartas iguales y puede elegir dividir. Pero su apuesta aumentará. Víctor elige dividir las cartas y apostar otros 400 US. Después de separarse, Víctor obtuvo 2 J más. Él estaba sorprendido. Había obtenido los 4 J de la baraja de cartas. Víctor estaba preocupado. Podría seguir dividiendo las cartas o admitir su pérdida. Ay, señor Víctor, tiene mucha suerte. Obtuviste toda la J de la baraja. Esto es tan raro. Feng Yu dijo a propósito. ¿Suerte? Víctor pensó para sí mismo. Así es. Podría sacar los 4 J. Eso significa que hoy es mi día de suerte. Tal vez obtenga después. Víctor decidió dividir las cartas y aumentó sus apuestas en otros 800 US. Ahora jugaba 4 manos. El croupier comienza a ocuparse de las cartas. La primera carta que recibió Víctor fue un 4, y debe obtener más cartas si no, perderá. La siguiente carta de la segunda mano fue un 8. La carta de la tercera mano fue un 6 y la cuarta mano un 2. Todas las manos fueron menos de 21, y Víctor debe pedir las 4 manos. Víctor llamó a la mesa. Continúa. La primera mano obtuvo un 7 y el total fue 21. Víctor casi se levantó de un salto de su emoción. Pero según las reglas, el pago fue de solo 1,25 veces.
La manecilla de los segundos obtuvo un 3, y nuevamente fue 21. ¿Fue mi suerte realmente tan buena hoy? La tercera mano obtuvo un 5 y el total fue 21. Obtuvo un 9 en su cuarta mano, y el total fue 21. Víctor obtuvo 21 en las cuatro manos y los pagos de las cuatro manos fueron de 1,25. Feng Yu había perdido 2,000 USD. Jajaja, parece que mi suerte es buena hoy. Víctor estuvo a punto de reír a carcajadas, pero se detuvo de inmediato. Temía que pudiera enfadar a este empresario chino. Feng Yu dijo casualmente. Esta es la primera vez en mi vida que veo estas cartas. Tienes mucha suerte. 2000 USD. Aquí. Víctor felizmente se quedó con el dinero y trató de tapar la sonrisa en su rostro. Después de 2 rondas, el croupier sacó una nueva baraja de cartas y uno de los investigadores de Feng Yu se acercó. Y dijo. ¿Puedo unirme? Tengo unos miles de RMB conmigo. Puedo jugar algunos juegos. Feng Yu asintió. Sería divertido si jugaran más personas. Si alguien más quiere jugar, puede unirse. Feng Yu dijo al resto. Víctor vaciló un rato y luego hizo un gesto a su asistente para que le pidiera que se uniera. Ahora, había 6 personas en el juego. Como Víctor obtuvo 21 en el juego anterior, será el banquero de acuerdo con las reglas. El siguiente juego, Víctor consiguió Blackjack y ganó. Todos tenían que pagarle el doble. Víctor rió emocionado. Los siguientes juegos, Víctor ganó algunos y perdió algunos. Pero sus victorias fueron más que pérdidas. En una hora, el traductor, el investigador y los 3 guardaespaldas de Feng Yu perdieron casi todo su dinero. El investigador miró a Feng Yu y preguntó. Jefe, ¿puedo obtener un salario por adelantado? Feng Yu sacó 10,000 US de su bolso y se lo pasó a ese investigador. ¿Qué salario adelantado? Les pedí a todos que jugaran a las cartas conmigo, es para pasar el tiempo. Incluso si gano, ¿cuánto puedo ganar de todos ustedes? Después de algunos juegos más, el jefe de los guardaespaldas también perdió todo su dinero, y Feng Yu también le dio 10,000 USD. Después de él, el traductor de Feng Yu también perdió todo su dinero. Feng Yu también le dio 10,000 USD. Víctor y su asistente siguieron ganando. Víctor había conseguido 21 algunas veces y ganó bastante. Al mediodía, después de 2 horas de blackjack, Víctor había ganado entre 70.000 y 80.000 dólares. La azafata se acercó y preguntó si querían almorzar. Víctor no sintió hambre. Estaba en racha y quería ganar más. En 2 horas, Víctor había ganado más de su salario de 2 meses. Pero cuando Víctor vio a Feng Yu y al resto con aspecto cansado, no les pidió que continuaran. La azafata sirvió el almuerzo. Este almuerzo fue demasiado lujoso. Todos los platos fueron preparados por un chef de un hotel de 5 estrellas. Víctor sintió que era demasiado afortunado para poder viajar con Feng Yu. Estos días fueron los más afortunados de la vida de Víctor. Había ganado una gran suma en el blackjack de la mañana. Si pudiera cerrar el trato con Feng Yu mañana y venderle esas fórmulas inútiles, podría obtener una transferencia de regreso a los SEE. Y también una promoción. Parece que la suerte de Víctor había cambiado después de conocer a Feng Yu. Espera que su buena suerte dure para siempre. Después del almuerzo, el investigador y el traductor fueron al baño. En el baño, el traductor le dijo a ese investigador. Profesor Wang, se ve demasiado tranquilo en este momento. Habías perdido una gran suma en ese entonces, ¿cómo puedes seguir comportándote de esta manera? ¿No dijo el gerente Feng que cubrirá todas nuestras pérdidas? El profesor Wang respondió con tristeza. ¿Cómo puede un traductor interrogarlo? ¿El gerente Feng no te dijo que tú también puedes quedarte con todas las ganancias? Esos son todos USD. Los tipos de cambio actuales son de 1 USD a 8 RMB. ¿Sabes cuánto has perdido? El rostro del profesor Wang cambió de color. ¿Podemos quedarnos con todas las ganancias? ¿Cómo es que nadie me lo dice antes? Había perdido 30.000 dólares hace un momento. Eso equivale a más de 200.000 RMB. Cuando el traductor vio el cambio en el rostro del profesor Wang, se sintió aliviado. De esta forma, Víctor no sospechará nada. De esta forma, Víctor no pensará que el profesor Wang era rico y que no le faltaba dinero. Si realmente se siente así, nadie se le acercará en busca de ayuda mañana. Profesor Wang, no se olvide de nuestro plan. Si tenemos éxito, nuestra empresa patrocinará todos sus fondos de investigación y aún así le dará una recompensa. También le ayudaremos a enviar a su hijo a estudiar en el extranjero. No olvides lo que se supone que debes hacer.
Notas del traductor. Las reglas de su blackjack parecen raras y diferentes. Quizás así es como juegan los chinos en China. ¿Todos estos son para estafar a Pfizer? ¿Todo es parte de la trama? Capítulo 700, el plan. Después del almuerzo, el profesor Wang sugirió continuar jugando a las cartas antes de que Víctor pudiera siquiera decir algo. Esto era lo que Víctor tenía en mente, pero le daba vergüenza decirlo. El profesor Wang quería recuperar algo de dinero. Tuvo mala suerte por la mañana y su suerte debería mejorar por la tarde. Pero fue extraño que no recibiera buenas cartas por la mañana. Incluso si tuviera 20, el banquero obtendría 21. Realmente no tenía suerte. El traductor y el jefe de los guardaespaldas también tuvieron mucha mala suerte. La suerte de Feng Yu fue regular. Aunque había perdido un poco, seguía jugando feliz. No parece importarle perder decenas de miles de dólares. Víctor fue el ganador por la mañana y su asistente también había ganado algunos. Cuando el profesor Wang y el resto perdieron más de $100.000, Feng Yu sintió que era suficiente. Tampoco hubo más tarjetas nuevas a bordo. Todos están cansados. Tomemos un descanso. Hay ordenadores portátiles sobre las mesas. Todos pueden jugar videojuegos, ver televisión o tomar una siesta. La tripulación te llamará cuando la cena esté lista. Víctor estuvo de acuerdo. Había ganado lo suficiente y quería dejar de jugar. Después de ganar tanto, tenía miedo de perder sus ganancias. El asistente de Víctor no tuvo tanta suerte como Víctor. Solo había ganado un poco más de 10,000 USD. Víctor había ganado más de $300.000. Ganar tanto en apuestas de 400 USD por juego demostró la suerte que tuvo Víctor. ¿Pero fue Víctor realmente tan afortunado? Por supuesto no. Todo esto se debió al distribuidor. El comerciante no era realmente un comerciante. Era un mago, especializado en trucos de cartas. Feng Yu le había dicho que dejara que Víctor ganara y que el profesor Wang, su traductor y el jefe de guardaespaldas perdieran. Él mismo también tiene que perder. Todo esto era un complot. Una trampa tendida para Víctor. Víctor vio felizmente una película en el último modelo de computadora portátil Lenovo. ¿Esta fue una computadora portátil producida por los chinos? ¿Desde cuándo China se ha vuelto tan avanzada? Víctor todavía pensaba que se trataba de una computadora portátil IBM. China se está desarrollando cada vez más. El rostro del profesor Wang estaba temblando. No esperaba que su suerte fuera tan mala por la tarde. Aunque Feng Yu había dicho que no necesitaba devolverle el dinero, pero si ganaba, podría quedarse con las ganancias. ¿Por qué tuvo tanta mala suerte? Este blackjack debería ser un juego de probabilidad y suerte. Aunque se formó en química, sus matemáticas eran mucho mejores que las de la gente promedio. El traductor y el guardaespaldas también pusieron una cara larga mientras ven una película. El traductor incluso se fue a una esquina a fumar antes de tomar una siesta. Víctor los estaba observando. Parece que la gente que rodea a Feng Yu ama el dinero. Pero Feng Yu los trató bien. Por el tono de Feng Yu, no parece estar pidiéndoles que le paguen. Pero todos ellos le deben un favor a Feng Yu. Cada uno de ellos había perdido más de $100.000. Esta no fue una cantidad pequeña. Quizás podría hacer uso de ellos para saber qué quiere el señor Feng. Víctor sonríe. Después de la cena, todos volvieron a sus asientos para descansar. La azafata los despertó cuando estaban a punto de aterrizar. Era medianoche cuando salieron del aeropuerto. Aunque Feng Yu no tiene ninguna empresa en Nueva York, la familia Fu sí. Por eso había gente allí para buscarlo. El personal en Nueva York hizo arreglos basados en los requisitos de Feng Yu. Feng Yu quería el mejor tratamiento. Víctor pensó que Feng Yu tenía algunas conexiones con las mafias en los Estados Unidos. Había demasiada gente en el aeropuerto esperándolo. Incluso el director ejecutivo de Pfizer no recibe estos tratamientos. Me quedaré en el Hotel Hilton. Espero encontrarme con la persona a cargo de su IMAX de mañana por la tarde. Feng Yu le dijo a Víctor. No hay problema. Si nuestro director ejecutivo no está fuera de lugar, seguramente se reunirá con usted. Te contactaré mañana. El director ejecutivo no estaba en el extranjero. Solo sintió que no tenía que conocer a Feng Yu. Después de todo, estaban tratando de engañar a Feng Yu. Si todo fuera manejado por sus hombres, y cuando algo sucediera, podría dejar que sus hombres asumieran la culpa. Pero si el CEO se reuniera con Feng Yu, entonces todo sería diferente. Cualquier cosa sucede, los precios de las acciones bajarán y la reputación de la empresa se verá afectada.
En el Hotel Hilton, Feng Yu llamó al profesor Wang, su traductor y el jefe de los guardaespaldas para recordarles las cosas que deben tener en cuenta. El propósito de este viaje era comprar fórmula. Todo lo demás no era importante. Mientras puedan obtener esta fórmula, es un éxito. Todos ellos serán recompensados. Pero si no pudieran obtener esta fórmula, Feng Yu se enojaría. Habrían perdido el tiempo. Todos reconocieron y dijeron que harán todo lo posible para apoyar a Feng Yu. Pero todos ellos no entienden por qué Feng Yu los necesita para prepararse. Pero Feng Yu les dijo que podría haber alguien acercándose a ellos para sobornarlos. Les pidió que simplemente aceptaran los sobornos y le informaran. Feng Yu tendrá más instrucciones para ellos. En cuanto a por qué la gente querría sobornarlos, algunos de ellos sabían la razón y otros no. El que no entendió por qué alguien lo sobornaría fue el profesor Wang. Y, a las 8 de la mañana, Víctor se dirigió a su empresa para encontrarse con el CEO. Ni siquiera tuvo tiempo para abrazar a su esposa. Si este trato fuera un éxito, tendría todo el tiempo para abrazar a su esposa lentamente. Señor George, el señor Fenn y su equipo habían llegado. Pero, extrañamente, el señor Fenn había traído un equipo de guardaespaldas, un equipo de investigadores médicos y un equipo de traductores. No trajo ningún equipo de negociación con él. Víctor informó. Esto no era normal para acuerdos comerciales que implican una gran cantidad. Por lo general, se necesitaba un equipo de negociación de al menos 4 a 5 miembros. ¿Podría este señor Fenn querer negociar el trato a él mismo? Pero esto fue posible. Feng Yu no parece que le falte dinero, y existía la posibilidad de que su traductor y los expertos médicos fueran parte de su equipo de negociación. ¿Cuál es la posibilidad de que compre nuestras fórmulas durante este viaje? Preguntó George. Muy alto. Incluso alquiló un avión y trajo a mucha gente con él. Si no está dispuesto a comprar, no perderá el tiempo viniendo a Nueva York. Estoy seguro de que seguramente comprará nuestros datos de investigación y que podemos vender esos datos por un precio elevado. Víctor respondió con confianza. Bueno. Le pediré al resto que siga sus instrucciones. Pero debes asegurarte de cerrar este trato. Nuestra reputación se verá afectada si otros supieran que vendimos nuestros productos fallidos a otros. George respondió. Víctor también sabía que si Feng Yu descubría la verdad, esta culpa recaería sobre él. Pero estaba seguro de que nadie lo descubriría. Una vez vendidas las fórmulas, podrá obtener más beneficios. Víctor solo necesita asegurarse de que nada salga mal ahora, y una vez que Feng Yu trajo los datos y las fórmulas de la investigación a China, Pfizer puede negarse a admitir nada. Es su problema si el medicamento que produce a partir de nuestros datos es inútil. Cuando le vende estas fórmulas, le hemos dicho que todos estos son productos a medio terminar. Tenga la seguridad, señor George. Me aseguraré de que este trato se desarrolle sin problemas. Estoy confiado. Víctor recordó la mirada del profesor Wang y el resto cuando perdieron dinero a bordo del avión. Si todo lo demás falla, puede sobornar a uno o dos de ellos. Fin del capítulo.